¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock disponible por Vía X. Conversaciones necesarias en este Chile que estamos escribiendo día a día. Comienza la semana también y se abre esta comunidad del pensamiento. Empezamos con un tema pero muy importante, porque una serie de cuestionamientos afectan al Poder Judicial, los que incluso motivaron a que la Corte Suprema realizara una investigación ética a algunos de sus ministros. La independencia y el sistema de nombramiento de autoridades de la justicia chilena están en el banquillo de los acusados por la ciudadanía. ¿Cómo hacer frente a todo esto? ¿Cuáles son los riesgos que esto involucra? Lo conversamos con quien fuera presidente de la Corte Suprema, el también académico Milton Juica. Don Milton, bienvenido a este Lío Ciudadano. Muchas gracias por la invitación, Freddy. Es un agrado estar acá conversando con usted. Un agrado también tenerlo, Milton, por todo lo que está ocurriendo, como lo decíamos recién. Pero antes de eso, nosotros tenemos un ritual laico. Igual que en la Corte Suprema, tenemos un ritual laico nosotros aquí en este programa, y es pedirle una canción a nuestro invitado que lo haya marcado en su vida, que le traiga buenos recuerdos, que la esté escuchando ahora, en fin, no sé. Bueno, en realidad hay varias canciones, pero me recuerdo siempre, o sea, yo soy de la época de los Beatles, ¿no? Sí, pues. Muy antiguo, ¿no? Estoy poco alejado de la nueva música actualmente. Pero recuerdo de reuniones de amigos de universitarios en que teníamos un amigo que tocaba piano y le gustaba mucho tocar una canción de los Beatles que era Michelle. Y nos gustaba mucho escucharla. Ya, pues, ahí la estamos escuchando de fondo. Esta canción es muy linda, ¿eh? Es de McCartney esta canción. Sí. Pero bueno, firmada por Lennon McCartney para los Beatles. Ahora todo el mundo va a preguntar por Michelle Bachelet, pero no sé si... No tiene nada que ver con Michelle Bachelet. No tiene nada que ver, es circunstancial nada más. Oiga, Milton, usted está ahora, está siendo, bueno, es académico hace 30 años, pero en eso está hoy básicamente toda la semana, ¿no? Ahora ya como expresidente de la Corte Suprema. Sí, bueno, yo soy académico de la Universidad Andrés Bello, Nacional Andrés Bello. Ya llevo casi, o sea, más de 24 años ya como académico. Ya. Y anteriormente también fui académico de otras facultades de Derecho. Yo, más o menos en la academia, llevo ya cerca de 30 y tantos años. Sí, Así que también estoy en etapa de ser jubilado también. ¿Y cómo ha cambiado el alumnado en estos 30 años? ¿Cómo están los cabros ahora, los jóvenes chilenos que están estudiando Derecho? Yo creo que están en concordancia con lo que pasa en el país. O sea, yo tengo mucha confianza en la juventud de nuestro país, por lo menos lo que a mí se refiere con mis cursos, con los cursos de la facultad. Son personas, como todos los que fuimos jóvenes, con muchos ideales, con mucha esperanza y con ganas de sobresalir. Es difícil hoy por hoy estudiar, es caro poder estudiar. Yo fui una de las personas, digamos, que se estudió gratuitamente. O sea, soy una persona que hago una excepción de lo normal. Y gracias a la educación gratuita pude ser abogado, si no en una situación actual que es más caro, seguramente habría sido distinta la situación. Y por tanto, los nuevos alumnos enfrentan esas dificultades económicas de tener que financiar una carrera en la que el Estado poco provee, ¿no?, para ello. Y en general las facultades de Derecho, por lo menos la nuestra, se preocupa también en esa materia de ayudar a aquellas personas que teniendo talento tienen dificultades económicas, se ofrecen becas y ayuda de todas. La idea de nuestra facultad es que todo alumno pueda estudiar y pueda recibirse abogado sin problema. Recuerdo entrevistando al rector de la Universidad de Chile en ese entonces, Enio Vivaldi. Me decía en esa entrevista que él, cuando estudió medicina en la Universidad de Chile, obviamente, él había salido endeudado con la sociedad. Y toda su generación también, me recuerdo por lo que usted acaba de decir, pero que hoy los alumnos salen endeudados con los bancos. Con los bancos. Y eso ha hecho un cambio también radical de sociedad en Chile hoy. ¿Usted lo cree así? Absolutamente. En general, yo soy un privilegiado del sistema antiguo, ¿no?, del sistema educativo, que era muy bueno a nivel no solamente universitario, sino que a nivel de liceos y de primarias, se puede llamar escuelas primarias. O sea, lo que el Estado me entregó a mí no lo puedo pagar, desde luego.
Y eso lo dije en un juramento de abogado en que hice un discurso en la que le señalaba de que los alumnos, aún así pagando, son privilegiados, porque no todos pueden estudiar de todas maneras en nuestro país. ¿Ah? Y le puse el caso mío de que en realidad le debo tanto al Estado que me faltaría vida para poder compensar lo que hizo el Estado por mí para mi educación. Eso refleja mi pensamiento sobre esa materia. ¿Y siente usted siente, don Milton, que lo hizo en los más de 50 años que estuvo trabajando en el Poder Judicial? Esa retribución. Por supuesto, porque mire, en esta materia, por lo menos en mi situación personal, tuve la vocación por el derecho, me nació la vocación por el derecho siendo estudiante del Liceo de La Serena, en la que no solo 4 o 5 postulamos a la universidad, entre ellos uno yo. Postulé a estudiar derecho, me fue bien, me aceptaron y me gustó. O sea, me dediqué a estudiar el derecho y luego la vocación se prolongó en la jurisdicción, o sea, en el ejercicio de ser juez, porque mientras estudiaba tuve que trabajar y conseguí trabajo en un tribunal como funcionario del tribunal, actuario se llamaban en esa época, en la que con ello financiaba en parte mi educación, tenía que trabajar y estudiar. Pero también me gustó el tema de trabajar en los tribunales y ya de ahí pensé, ya no puedo hacer otra cosa que ahí le gustan los juez, tribunales. Ya. Juez. Y esto de la vocación, que es un amor, como decía don Rafael Retamar en uno de sus discursos, lo tuve siempre presente y lo trabajé en ese sentido. Sí. Además, tenía la seguridad de que las herramientas legales me aseguraban una independencia para actuar como yo estimaba del caso, resolver los conflictos. Nunca tuve una interferencia, ninguna sensación de que alguien me pudiera presionar en esa materia. Ni yo tampoco lo hice cuando fui superior de los jueces. Sí, a propósito de eso, recordar que entre los casos que usted tuvo en sus manos estuvo el caso de Degollado, ¿no? Entre otros casos también de derechos humanos. Sí. Y lo asume cuando jubila, tiene que jubilar el juez Cánovas Robles. Sí. Y usted lo asume en la fin del año 80. ¿Qué significó para usted en lo personal esos 4 o 5 años a cargo del caso de Degollado? Ese era un proceso, un proceso importante, dramático, traumático para el país, en la que como que se rompía todo el esquema de que sucediera que 3 personas que no tenían ninguna relación entre ellos, salvo 2, fueran brutalmente asesinados de la manera como lo hicieron. Causó una conmoción terrible en el país. En mi opinión, y yo así lo transcribí en mi sentencia y llegué a esa convicción, era un caso típico de terrorismo de Estado, porque quiso causar un terror para que no insistieran, digamos, la gente que era opositora al régimen, haciendo, digamos, oposición al régimen. Don José Cánovas le tocó la causa y hizo un buen trabajo. Él desarrolló una investigación, él creía tenía indicios de que algunas instituciones del Estado habían participado en el hecho y logra hacer un procesamiento por los años 86, 87, que termina finalmente siendo dejado sin efecto de una manera extraordinaria por la Corte Suprema, que vuelve las cosas a foja cero. Y en ese estado él jubila y yo recibo el expediente, en esa condición. Y bueno, lo estudié, era ya un expediente que tenía varios tomos, empecé a investigar otros delitos, fui acumulando varias causas y, por supuesto, con una presión que existía de que podía alguien interferir en la investigación, cosa que yo no la tuve finalmente, ¿no? Pero claro, hubo amenazas en ese sentido. Bueno, y fueron resultando algunas evidencias que pudimos descubrir con la Policía de Investigaciones y en ese momento ya estaba en condiciones de cooperar en la investigación, porque antes tampoco uno podía confiar de las policías. En esa época era difícil trabajar con la policía. Y eso que estamos hablando ya
a fines de los años 80, principios de los 90, ya en democracia incluso pasaba esto. Claro, claro, pero ya era todavía, empezamos con una democracia bastante feble, como todos sabíamos. Siempre había un poder fuerte detrás de la democracia. Bueno, y resultó entonces, que pudimos determinar finalmente que el delito lo cometieron agentes del Estado de una sección especial de los servicios de seguridad de Carabineros. Detectamos todas las personas y finalmente con la evidencia las personas tuvieron obligadas a reconocer que participaron, porque la evidencia era muy fuerte. Una de las cosas que uno logra es que las mismas personas reconozcan su participación, aun cuando yo tenía mucha evidencia, aun cuando negaran para incriminarlo, ¿no? Si usted habla de amenazas, y también para hacer una idea de lo que era hacer justicia en esos momentos, amenazas que llegaron a su familia. Sí, claro. Amenazaron con matar a sus hijos, incluso. Eso fue lo más... Como lo dice en esta entrevista en el Clinic, ¿no? Sí, fue muy complejo mi situación familiar, porque los mensajes los recibía mi señora, Teresa, y eran amenazas. Sabemos que tu hijo está en tal lugar, vamos a ir para allá. Y salía mi señora a buscarlo, que estaba jugando en un flipper, creo. Pues ya había una cierta, digamos, una cierta seguridad de que algo podía pasar. Y eso involucró que a partir de ese momento a mis hijos se les puso protección. Ellos se iban al colegio y se recibían con protección. No era una situación cómoda, ¿no? Para mí ni para mi familia, pero eran amenazas que además después las recibía la policía y me las comunicaba a mí también. El caso de Goyado, que termina finalmente con la renuncia de César Mendoza, general director de, miembro de la Junta de Gobierno. Tanto, claro, que lo salvó la Corte Suprema, todo esto, ¿no? Usted había llegado a un juicio en contra de la ley. Bueno, en el caso mío yo procesé al director general de Carabineros por su implicancia, porque Diconcar dependía directamente de él. O sea, no había intermediarios, ¿no? El jefe respondía a los mandatos del director general. Y determinamos que hubo ciertas, digamos, vinculaciones en el caso mismo. Y lo procesamos y se dictó un procesamiento que fue recurrido de amparo, que fue rechazado por la Corte de Apelación y confirmado por la Corte Suprema. Y después de un tiempo, 6 meses, 1 año, no tanto, se pidió dejar sin efecto, se le negó, y la Corte confirmó la negativa y se fueron de queja a la Corte Suprema y en una sala misteriosa en menos de 24 horas dejaron sin efecto. Bueno, y por tanto ya se sabía que había ciertos problemas con la Corte Suprema en el sentido de hasta dónde podía llegar. Me imagino que era una Suprema todavía con muchos jueces pinochetistas nombrados por la dictadura. Absolutamente. Y que ahí caemos en la importancia de la independencia del Poder Judicial para impartir precisamente eso, ¿no? En esa época, claro, a fines del periodo militar, el gobierno ofrece a los jueces que están por jubilar, que ya eran muy viejitos, les ofrece una indemnización si se retiraban antes de ello. Y se retiraron bastante, como 7 u 8, con tal que eso permitió a Pinochet, con el Ministerio de Justicia, nombrar ministros para asegurar en democracia una cierta tranquilidad desde el punto de vista de la Corte Suprema. Y así ocurrió. Y por otro lado también, usted es nombrado, ¿no?, por el presidente Frey ya en la segunda mitad de la década de los 90 como la carta del gobierno para que el Senado, sacado de la quina de la Suprema, para que el Senado votara su nombre, y el Senado rechazó su nombre, porque estaba ahí la bancada verde. Sí, ¿no? fue el gobierno de don Eduardo Frei. Él me propuso y, bueno, el Senado, por razones políticas, me rechazó porque no hubo ninguna razón referente a mi idoneidad como juez. Disculpe, incluso el 98, esto fue el 98, o sea, ya llevamos 8 años de democracia. El 98, claro, y la Comisión de Legislación había aprobado que yo era una persona que no tenía ningún reparo para ser ministro de la Corte Suprema. Pero en la votación se sabía que
habían muchos senadores que no iban a votar por mí y no se logró la mayoría y sin ninguna explicación se me rechazó. Claro, pues fue una conmoción pública importante cuando usted fue rechazado, me acuerdo, en el Senado. Causó, yo creo que un efecto negativo para aquellos senadores, porque sintieron el peso de una opinión pública que rechazó esa decisión y empezó a observar de que ya el sistema que se había propuesto era de que el Senado determinara finalmente quién es ministro, ya venía con ese detalle nefasto que se mantuvo y se mantiene actualmente. Yo creo que esa fue la primera vez que como ciudadanos, don Milton, nos encontramos frente a esa realidad que usted está diciendo, de cómo el poder político está tan presente en otro poder del Estado, y imagínese, en el Poder Judicial a través de lo que pasó con usted en el Senado, ¿no? Porque ahí fue la Alianza por Chile en ese momento, la derecha chilena, y estaba incluso el senador Stange, ¿no? Que había... Bueno, él pertenecía al Senado, pero claro, él tuvo que salir de ahí de la sesión porque estaba totalmente involucrado, porque se trajo a colación precisamente... Que usted lo está investigando en el caso de Goyao. Yo había en mi sentencia dicho que había una responsabilidad del alto mando carabinero y dispuse entonces enviar todos los elementos de juicio a la justicia militar para que investigara esa inconducta, ¿no? Que me parecía bien clara y precisa de incumplimiento de deberes militares. Y eso motivó entonces que hubiera una tensión entre el presidente de la República y el director general de Carabineros, en la que se le pidió la renuncia y él rechazó la renuncia. Exacto. Bueno, y eso motivó naturalmente que toda la parte de la derecha se abanderizó con la situación del tanque. Pero bueno, en todo caso, esas son las reglas del juego. Sí. Claro, usted también le leí algunas entrevistas y usted dice, por ejemplo, que hay grandes nombres que no llegaron a la Suprema porque fueron vetados políticamente, siendo grandes jueces. El mismo José Cánovas Robles, por ejemplo. José Cánovas no tuvo ninguna opción de ser ministro de la Corte Suprema por lo que hizo. Carlos Cerda también, que investigó con tanta fuerza la situación del Comando Conjunto, perdió toda oportunidad de ser ministro y tenía todos los méritos para ser ministro de la Corte Suprema. O sea, por hacer su trabajo fueron vetados por el poder político, ¿no? Qué contradicción. Sí. Y recién usted tuvo que esperar, ¿no? 3 o 4 años más, recién con el gobierno de Ricardo Lagos. 3 años. 2001 entró de repente. El 2001 me propone, pero bueno, ahí empieza a darse cuenta uno de que hay que hacer un acuerdo político. Sí. Yo no tuve que conversar con nadie porque simplemente el acuerdo era que nombraban a otro ministro y recién me nombraban a mí. O sea, era uno y uno. Y así siguió adelante. Ahora es como costumbre decir a quién le corresponde. Le corresponde a la oposición o al Ejecutivo. Más allá de que sea bueno o malo, es de qué tendencia hay o no tendencia. Eso es los empates, ¿no? Por eso es que yo siempre he opinado de que lo que politizó finalmente toda la carrera funcionaria es la intromisión del Senado en una cuestión tan importante como es el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema. Y usted como experto de derecho procesal, entonces, ¿cómo debiera ser? Porque mire, los 2 proyectos constitucionales fracasados decían que había necesidad de cambiar el sistema de nombramiento de altas autoridades del Poder Judicial. Hay un proyecto de ley en el Parlamento que también está ahí descansando, no sé, o esperando luz verde. Y ahora la misma relatora de la ONU acaba de decir que hay una justicia, se ve que hay una justicia en Chile para ricos y para pobres, algo que usted había dicho, ¿no? Ahí lo estamos leyendo la tercera, donde esta relatora insta a la Corte Suprema a adoptar medidas concretas para garantizar transparencia en nombramiento. Esto lo dice Margaret Satterwhite, señalando que estos procedimientos deben ser transparentes, basarse en criterios preestablecidos y basados en los méritos y contar con la participación activa de la sociedad civil para eliminar influencias indebidas. Algo que usted viene diciendo también hace tiempo, Milton, ¿no? ¿Cómo debiera ser un nombramiento? Bueno, no hay una fórmula perfecta, digámoslo de este modo. Se han probado todos los sistemas de nombramiento. Va a depender mucho de la importancia de cada régimen. Países que son
son de mucha más calidad jurídica, de mucha más idoneidad, no tienen problema con los nombramientos. Chile hace un problema, pero Chile tiene una regulación bastante acertada desde el punto de vista de una carrera funcionaria que permite a los jueces seguirla y se rompe naturalmente cuando se entromete el poder político en esta materia. Hay una regulación estricta en el Código Orgánico de Tribunales que permite entonces postular de los cargos y ir avanzando naturalmente con concursos que son obligatorios. Hay un curso de habilitación para ser ministro de la Corte, sí. Pero para ser ministro de la Corte Suprema ya está la regla constitucional que dice... Y ahí está el famoso besamano. No sé si usted está de acuerdo con la existencia de que se tiene que empezar a hacer carrera interna, pedir favores... No sé. Pero por supuesto que no estoy de acuerdo. No, está de acuerdo que existe, ¿no? A eso me refiero. Por supuesto que hoy por hoy ya nadie puede discutir porque se ha comprobado, ¿no?, con evidencia cierta de que así han habido operadores que han intervenido en el nombramiento del ministro de la Corte Suprema. Y eso hay que evitarlo, hay que terminar. Lo que pasa es que en una época, antes que yo incluso llegara, frente a un requerimiento hecho por el presidente Frei a través de la ministra Soledad Alvear, le requiere a la Corte Suprema que tome carta en el asunto y que decida sobre ciertas situaciones de opacidad y de conductas que no corresponden a un tribunal de justicia. Y a raíz de eso, entonces, la Corte Suprema adopta una posición distinta, dicta autoacordado, crea una comisión de ética y a su vez establece un procedimiento disciplinario y crea una dirección de comunicaciones que hace transparentar toda la actividad de los tribunales. Y eso estuvo muy bien. Eso significó que la Corte Suprema, frente a conductas muy parecidas a las que están ocurriendo hoy día... ocurriendo entonces igual, pues, don Milton, ¿cómo lo hacemos, no? Porque este sistema de que la Suprema tenga una quina, que el presidente elija uno de esa quina y lo mande al Senado para 2/3, en esa red, ¿qué es lo que está fallando en esa red entonces? Bueno, está fallando la transparencia desde el punto de vista de las decisiones políticas. Porque ¿dónde va la terna o la quina? Va al Ministerio de Justicia. ¿Quién se le envía seguramente al presidente de la República para la firma del decreto respectivo? En ese periodo no tengo noticia de que haya publicidad, de que se sepa quién ha pedido audiencia al ministro de Justicia para hablar por otra persona. Eso no se sabe. Y por lo tanto, desde el punto de vista del Senado, tampoco hay noticia de saber quién interviene frente a los senadores pidiendo o no pidiendo. Eso es una nebulosa y por lo tanto no hay ninguna transparencia. Hay solo opacidad en los designios de los nombramientos. Fíjese usted que el ministro Silva terminó a diciembre del año 2022. Después de él hay 3 ministros, un fiscal y 2 ministros más que terminaron. Hay 4 vacantes. Y no hay... Y no se la Corte Suprema cumplió con lo que tenía que cumplir. Hace la primera quina en marzo del 2023 y después hace la del fiscal judicial. La quina está en el Ejecutivo y el Ejecutivo planteó la decisión de nombrar a una ministra, después la retiró, volvió. Claro. Bueno, llevamos casi 2 años en que 4 cargos no son. Y eso es muy importante porque faltan 4 ministros, tienen que ser reemplazados por abogados integrantes. Y ya sabemos que los abogados integrantes son nombrados políticamente, absolutamente políticamente. Una figura con la cual usted está muy en desacuerdo, la del abogado integrante. Por supuesto, es una de las primeras instituciones. Deberíamos partir eliminando los abogados integrantes. Por eso le pregunto yo, Milton, ya entonces, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo se devera? De todos los modelos que, como usted dice, hay, ninguno es perfecto en sí, porque son modelos humanos también, ¿no? Pero ¿cómo se debiera entonces llenar esas 4 vacantes si usted dependiera? Bueno, si dependiera, yo excluyo al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo y a la Corte Suprema de la confección de las ternas del ministro de la Corte Suprema y se la entrego a un órgano absolutamente independiente, objetivo y transparente.
Ahora, eso es lo más complejo. ¿Dónde encontramos ese órgano que no sea distinto a lo que nos rige actualmente? Y eso es lo más delicado, porque claro, en una época, no sé si con el gobierno del señor Elwin, se planteó la necesidad de crear en Chile un Consejo de la Magistratura. La Corte Suprema en esa época rechazó el Consejo de la Magistratura como proyecto de reforma constitucional y no pasó en el Congreso Nacional. Después vinieron los proyectos constitucionales que usted indica, en que se tiende a crear, a separar la jurisdicción, la Corte Suprema de estas actividades de nombramiento, a crearse un órgano también externo. Y en la segunda comisión, que en realidad es el mismo proyecto de ley que del año 21, no hay muchas modificaciones que planteó el ministro Larraín, creo. Entonces hay dos opciones, pero la opción es saber de dónde sacamos un organismo que supla las deficiencias, la falta de transparencia, la opacidad, el manejo irregular que se comete en las designaciones. No sabemos. Es claro, usted no, pero es que nombró la opacidad y estamos escandalizados, Milton, con todo lo que hemos sabido, todo lo que ha publicado CIPER, ¿no? De precisamente la labor de estos operadores políticos. ¿Qué tan importantes están siendo los operadores políticos en el nombramiento Al parecer son muy importantes. Pero según lo que usted vivió, según lo que usted vio en estos 50 años, lo que vio como presidente de la Corte Suprema. Bueno, antiguamente lo decía el presidente de la República, el nombramiento. Ya. Respecto al cual no parece que hubo tantos problemas que fuera el presidente de la República. ¿Por qué? Porque el presidente, la presidencia, viene esto de muchos años. No había muchas ocasiones que el presidente de la República nombrara de acuerdo a la quina que mandara a la Corte Suprema, que era una quina que naturalmente estaba arreglada, no era hacerla así al voleo, ¿no? Bueno, ese era el sistema que había hasta antes de introducir al Senado como el componente para... Yeah. Y funcionaba bien porque, claro, si estamos hablando del régimen democrático, van cambiando los gobiernos. Aquí han habido gobiernos de la concertación, han habido gobiernos de la derecha, y cada cual tiene su espacio para nombrar, pero lo nombraban en 2 días, 3 días, 4 días. Antiguamente los presidentes eran más astutos, no demoraban más de 24 horas en nombrar para evitar la presión. ¿Y eso es un mal menor respecto de que esté el Senado entre medio? O sea, es una fórmula de nombramiento. ¿Pero la encuentra mejor que esta que hay ahora? Yo diría que sí, o sea, pero para mí lo peor es la intervención del... Pero usted está viendo cómo interviene, cómo acepta a los operadores políticos que... ¿Y cuándo se hicieron fuertes estos últimos operadores políticos, cree usted, don Milton? ¿Cuándo se hicieron fuertes estos últimos operadores políticos? Los favores, los intereses, el tráfico de influencia. En realidad siempre han habido. Lo que pasa es que aquí, bueno, yo lo veo desde el punto de vista del Poder Judicial. En el Poder Judicial se dicta, a raíz de estas investigaciones que pide hacer el gobierno de don Eduardo Frei respecto de lo que le parecía criticable dentro del Poder Judicial, la Corte Suprema toma carta en el asunto y dicta entonces autoacordado en el sentido de que los jueces tienen que cuidar lo que dispone el artículo 320 del Código Orgánico Nacional, de que no debe escuchar fuera de audiencia a personas de asuntos que ellos tienen que resolver. Claro. Eso está vigente. Y la Corte Suprema dicta un autoacordado que prohíbe expresamente y ordena abrir siempre un procedimiento disciplinario respecto de jueces que pudieran intervenir en estas actividades. Sí. En estas actividades. Bueno, y eso derivó finalmente en que a un juez se investigó, un ministro de la Corte Suprema se investigó y fue exonerado, y así varios jueces. Sí. Y eso quedó como algo pacífico. Pero disculpe, Milton, pero ahora estoy leyendo acá que parece que no ha cambiado tanto. Por lo menos hay una comisión de ética ahora de la Suprema que notificó la apertura de un proceso administrativo en contra de 4 ministros mencionados en estos chats por presunto tráfico de influencias en el caso llamado WhatsApp. Yo creo que ese ha sido una demora también bastante delicada, porque
era evidente. Aquí, en mi opinión, la Comisión de Ética se creó en esa oportunidad por los problemas que había. Pero después se estimó que ya no era necesario porque se dicta un auto acordado sobre investigaciones disciplinarias que involucra también a la Corte Suprema, a los ministros de la Corte Suprema. Y por lo tanto, hoy por hoy es perder el tiempo con una comisión de ética, sino que hay que ir derechamente al procedimiento disciplinario porque los cargos que existen son graves. Tan graves como aquellos que ocurrieron en la época del 2000-2001, que derivó en la expulsión de varios jueces del Poder Judicial. O sea, esta comisión de ética entonces no tiene infructuosa desde ese punto de vista. Yo diría que en este caso no tiene ninguna razón de existir, de que opere. Aquí debería directamente, frente a cargos gravísimos, abrir una investigación disciplinaria y creo que la están haciendo. No estoy seguro porque estoy un poco alejado del Palacio. Entonces parecería más un acto comunicacional entonces de la Suprema, porque si usted dice que no conduce... Por lo que vi, costó mucho hacerlo. Fue una decisión del presidente de la Corte Suprema, en la que no hay un totalmente acuerdo en esto. Don Ricardo Blanco, pero están según todas lo que se ha investigado, ¿no?, periodísticamente, no está muy bien en bueno el ambiente dentro de la Debe haber alguna situación incómoda, por supuesto, yo creo que sí, porque a nadie le gusta que se metan en sus decisiones dentro del Poder Judicial. La Corte Suprema es forma parte de un poder del Estado, pero tiene un poder demasiado fuerte, que también hay que verificar eso, en que además debería tener una sola función jurisdiccional, resolver los recursos que están pendientes, y que son muchos, y no meterse en cuestiones disciplinarias, de investigación, de cuestiones administrativas. Y eso está de acuerdo en la Corte Suprema. Eso es lo más interesante del tema, que hoy por hoy la Corte Suprema, a partir del año 2014, está de acuerdo en crear un órgano externo, naturalmente con injerencia de funcionarios del Poder Judicial. Pero eso se puede discutir. Pero ella está dispuesta a dejar a un lado todo esto que hoy por hoy parece ser un escándalo. Que déjeme recordarle un par de titulares de manera contexto de lo que estamos hablando, don Milton, ¿no?, para entender también su opinión al respecto. Por ejemplo, al año de junio de este año, de Paulina Toro y Nicolás Sepúlveda Zipper, donde hablaba de los chats de Hermosilla que revelan gestiones de la pareja de la Suprema, Ángela Vivanco, en la última nominación de fiscal nacional. Mensajes indican que ofreció un doctorado y ascenso al fiscal Palma cuando postulaba a jefe del Ministerio Público, ¿no? Y también tenemos este otro, por ejemplo, los chats del ex juez Poblete, que revelan cómo ministros de la Suprema le pedían votos para nombrar notarios, también de Zipper esto, el notario Francisco Leiva, que le filtró a Poblete parte del cuaderno de remoción que se abrió en su contra. Claro, estos son los peligros, me imagino, de la poca transparencia y lo que podría ser un tráfico de influencia, ¿no? Claro, evidentemente que hay un tráfico de influencia totalmente claro, porque incluso los mismos actores, por lo que he leído, han reconocido que son ellos los que aparecen, y algunos se disculpan, pero si eso se hace normalmente, o sea que eso yo no lo acepto. Mire, déjeme leerle alguno, por ejemplo. María Teresa Letelier, la ministra, habría sido beneficiada por gestiones de Juan Poblete, del ex, también sancionado, ¿no?, el ex ministro de Apelaciones, y también Mario Desbordes, lo cual le habría facilitado su llegada a la Suprema. Posteriormente apoyó la libertad de Poblete, la señora María Teresa Letelier, y ella dice, bueno, a todos nos nombran igual, ¿no? No, pues eso no es así, pues. No todos los ministros de la Corte Suprema han pasado por eso. La gran mayoría de los ministros de la Corte han sido nombrados adecuadamente. Lo que pasa es que una persona que está en esa situación está implicada, no puede resolver nada, ¿no? Y por lo tanto, con esos antecedentes, no podía haber entrado en ninguna causa que afectara al juez Poblete. Por ejemplo, claro, es muy interesante lo que usted dice, don Milton, porque la ministra Ángela Vivanco, que está cuestionada por presuntas gestiones de su pareja, lo que hablábamos recién, ¿no?, Gonzalo Migueles, quien habría ofrecido un doctorado a la Fiscalía Metropolitana de Centro Norte, también al fiscal Carlos Palma. Todo esto en el contexto de la elección del fiscal nacional, que también pasa por el Senado, ¿no?, por el acá en el Senado. Ella podría estar en la misma sala donde tienen que verse estos chats del señor Hermosilla. No, yo creo que lo más grave es que ella, sí, es cierto que participó en una reunión con un postulante a fiscal. Hizo una cena no debió haber entrado a la audiencia en que iban a designar al fiscal general. Ella había dicho, yo tengo un compromiso con alguien, ¿no? Claro. Ella señaló que había hecho una cena en su casa, luego de una entrevista a CNN,
Sí. Ir con el fiscal Palma y con otros magistrados de la Corte, entre los cuales eso, estaba el presidente de la Corte. También esto de las reuniones, de los almuerzos, de las comidas, también era un tema que ya estaba superado, que se había criticado, que los ministros no pueden participar en cuestiones que a la larga van a redundar en decisiones posteriores a los tribunales. ¿Cuál es el desafío que tiene el ministro Blanco como presidente de la Corte Suprema, teniendo en cuenta su experiencia en ese cargo, don Milton? Bueno, es difícil predecir lo que pueda suceder más adelante. Él por lo menos ha salido con en una situación más bien favorable. Él ha estado por actuar, primero, para hacer la investigación correspondiente aún y citar a una comisión de ética para no dejar a un lado. Porque, pero una comisión de ética que usted me dice que no tiene... Que la Corte Suprema, la Cámara de Diputados, entiendo, hace una cita para hacer una investigación respecto de los telefonazos, esa interferencia, y le pide a la Corte Suprema que concurra a la Cámara de Diputados. La Corte Suprema no va, y yo creo que tiene toda la razón en ir. Pero no hace nada para recoger el guante, salvo decir que hay márgenes de opacidad y que hay que mejorar en eso, pero no hace nada para investigar en ese momento. Ya después lo hace con Ricardo más adelante, pero ha pasado un tiempo bastante largo de resolución para actuar, ¿no? Yo creo que aquí faltó una actuación más inmediata del centro del Poder Judicial. ¿Usted hubiese actuado de manera más inmediata si lo hubiese tocado a usted como presidente esto? Sí, pues, cada vez que pasaba una situación se actuaba inmediatamente, en mi época por lo menos. Ayúdeme a entender un personaje que está en la palestra pública también, que es el abogado Luis Hermosilla, operador político de los llamados connotados abogados de la plaza, hasta que se supieron estos audios, ¿no?, que los tienen ahora muy involucrados. Usted lo conoció de cerca, Luis Hermosilla, porque fue abogado del caso de Degollado. Él era abogado de la Vicaría de la Solidaridad en ese momento, y defendía a la familia de José Manuel Parada, ¿no?, que usted era el ministro a cargo. ¿Qué opinión tiene usted del señor Hermosilla? Bueno, para mí me entran muchas contradicciones, porque exactamente él fue abogado en la causa de los degollados por la ex parlamentaria doña María Maluenda, ex diputada, en el caso del hijo de ella, que fue asesinado en esa oportunidad. Y él asume la defensa y durante todo el proceso actuó, y lo hizo muy bien, se involucró en el proceso, y por lo tanto, con él y con otros abogados de derechos humanos que iban constantemente, tuvimos muy buenas relaciones, y también con los abogados de otra parte. Yo nunca tuve malas relaciones con abogados, siempre traté de buscar manera de conversar, cualquier cosa que le pudiera pasar. Él era un abogado que defendía los derechos humanos, y luego lo volví a encontrar cuando yo estuve en la sala penal, y él tomó el caso del senador Guzmán como abogado de la familia. Bueno, y actuaba, y por tanto no veíamos. Pero además lo conocí porque él era profesor de Derecho Penal, y además fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello, en la que yo estaba, así que tenía una relación. Ahora, personalmente a mí nunca me tocó observar algún tipo de interferencia de cualquier nivel. O sea, lo conocí como un abogado de la plaza, de prestigio, de nombre, como muchos otros, como conocía a abogados connotados como Echeverri, ¿no es cierto? Claro, le preguntas cómo se llega entonces de ser de abogado de la Vicaría, de defender los derechos humanos, a estar implicado en estos audios? No Para mí es imposible de explicar, pero que interviene, parece que está claro que utiliza su poder político, porque estuvo en el gobierno del presidente Piñera, lo que he entendido con él. Pero evidentemente que yo, salvo ese tipo de relaciones que son normales y cotidianas de un juez con abogados,
y más que mal en la Corte Suprema llegan muchos abogados y uno se relaciona, no tiene por qué estar peleando con los abogados, ¿no? Sí. Yo por lo menos nunca tuve ningún problema con ningún abogado. Usted como hombre de derecho, ¿cómo define la figura de una persona como Luis Hermosilla, ¿no? Y después de los audios que escuchamos, y también la manera en cómo se relaciona él con el Poder Judicial? Yo realmente no puedo definirlo. También tengo que dar la posibilidad de que hay causas, él tendrá que defenderse. Estamos basados simplemente en ciertas interceptaciones telefónicas o comunicaciones que fueron grabadas. Hay una causa todavía pendiente y hay que esperar que resulta esa causa, ¿no? Y ahí veremos la implicancia, primeros penales, y de ella emanarán las implicancias morales que correspondan, ¿no? ¿Cómo calificaría, don Milton, el estado de la justicia chilena actualmente? Está compleja el estado de la situación. Bueno, es que ¿qué entendemos por justicia en Chile? El Poder Judicial no es la justicia total en Chile. La gente tiende a confundir a los jueces con la justicia. Bueno, en este momento, si uno hablara del sistema de justicia, tiene que incorporar a la policía, sí, al Ministerio Público. Porque son los que terminan finalmente impartiendo justicia, ¿no? Ciertamente que sí, pero antes que intervengan los jueces, intervienen los abogados, intervienen las instituciones relacionadas con el Poder Judicial, que no son parte del Poder Judicial. Y por lo tanto hay que tener un cierto cuidado en la percepción. Ahora, evidentemente que la percepción ciudadana es pésima para la justicia en general. Una vez, ya hace años, se trató de ver, y eso lo hizo la Universidad Diego Portales, separar la percepción que tienen las personas que han actuado en los tribunales de justicia. Y se hizo, y mejoró mucho. O sea, todos los que han tenido intervención con los jueces tienen un concepto mejor que el ciudadano común, que mira la justicia involucrando todo el factor, todo lo que dice relación, especialmente con los delitos. Y en general, si uno examina desde el punto de vista penal, bueno, los jueces del sistema actual actúan sobre la base de un requerimiento, de un organismo público independiente, objetivo. Sin embargo, le quiero mostrar un titular suyo de hace 6 años, y que va muy en la mano también de lo que dice la relatora de la ONU, ¿no? Que es el siguiente. Y esto usted lo dijo incluso el 2018, un año antes del estallido social, lo dijo usted esto, Milton, donde usted ya hablaba que hay una sensación de la gente bien fundada, a su juicio, de que había dos tipos de justicia, ¿no? Una percepción negativa que no se ha podido superar, decía en esta entrevista, de fines del 2018, una para pobres y otras para quienes tienen más dinero, ¿no? Vimos el caso Macaya recién también. Bueno, al respecto de la actuación de la Corte de Apelaciones de Rancagua. Lo sigo manteniendo. O sea, evidentemente es un hecho objetivo de la causa. Lo difícil que para una persona modesta tener que defender un asunto que le afecta, que le perjudica. En materia penal, por ejemplo, si la persona es víctima del delito, tiene muchas complicaciones, porque no tiene, hoy por hoy, pudiendo dictarse una ley de defensoría de la víctima, no existe. A pesar de que la Constitución estableció el derecho como derecho constitucional de la defensa del Estado a todas las víctimas. Eso es una modificación de más de 10 años. Y es dictar una ley que diga cómo lo hacemos para defender. Desde el punto de vista penal tenemos esa situación. Ahora, desde el punto de vista civil, oiga, las personas, sobre todo de las causas pequeñas, de que para la gente es importante los asuntos pequeños civiles, no tienen ninguna opción. Es grave para una sociedad, me imagino, don Milton, que la gente sienta esto, que hay una justicia que deja más impune a unas personas que otras, o es más severa con unas personas que otras, porque es como un oxímoron, ¿no? Es como la antijusticia, es un concepto, digamos. Ciertamente, porque hay muchas dificultades desde el punto de vista de los procedimientos, una atomización de los tribunales de justicia, muchos tribunales de justicia con competencias especiales, y aquí se requiere una reforma mucho más de fondo de todo el sistema judicial. No podemos tener tantos tribunales especiales que hacen un privilegio respecto de los asuntos comunes.
¿Se refiere a la justicia militar, por ejemplo? Bueno, la justicia militar es un caso, pero también tenemos la justicia ambiental, que hay tribunales ambientales que generalmente tramitan asuntos importantes ambientales, pero la gente no... Pero el caso Macaya, o por lo menos los que más han golpeado últimamente, son vistos por tribunales penales comunes, digamos, ¿no? Sí. Bueno, pero el tema es que la persecución penal no le corresponde al Poder Judicial. Le corresponde y que los delitos económicos sean vistos también por una Fiscalía Nacional Económica, sean también, investigados. Ahí evidentemente que lo único que ve ahí como información son grandes causas económicas, pero hay muchos ciudadanos que tienen también actividad económica de menor, de mínima cuantía, que no tienen ningún acceso a ese tribunal, por supuesto. ¿Hacia dónde va nuestro país entonces después de dos fracasadas constituciones o proyectos constitucionales, después de todo lo que estamos viviendo, después de todo lo... No me lo responda don Milton. Vamos a hacer una pequeña pausa, seguimos hablando con el expresidente de la Corte Suprema de Chile. No te vayas de la sintonía. Hacernos clases de educación física. Muy bien, te quiero contar que Luis Slimani y Marcelo Valverde se reúnen para un show único e irrepetible a través de la señal de Vía X Pay-Per-View, solo para clientes VTR. Una noche de comedia en vivo donde las historias, interacciones y risas están garantizadas. Este 1 de septiembre, desde las 21 horas en vivo, solo para clientes VTR, compra el show a través de la sucursal virtual de VTR, llamando al 600-809-1000, también en canaldiax.com. Ya, don Milton, estamos llegando al final de nuestra conversación y quería dejarle a manera de reflexión si nos podría usted más o menos ayudarnos a entender también hacia dónde va Chile después de dos proyectos fracasados y pareciera que volviéramos, no sé si usted está de acuerdo, a foja cero o no, viviendo nuevamente bajo la Constitución que se aprobó en dictadura. De la manera en que fue aprobada, además, ¿no? Yo espero que las instituciones funcionen, primero que nada. Especialmente a quienes tienen la obligación de dictar las leyes o las modificaciones correspondientes. Pero claro, por lo que uno observa, yo por lo menos, no hay un acuerdo político importante o de interés para llegar a una solución respecto a los temas relacionados con el nombramiento de los jueces o con la solución de los conflictos que deben ser llevados a los tribunales de justicia. Fíjese usted que el año 21 se presentó por el gobierno de Piñera un proyecto de modificar, en el que la Corte Suprema estuvo de acuerdo. Ese proyecto tiende a segregar todo lo que actualmente hace la Corte Suprema, que no es jurisdiccional, en un organismo u organismos independientes externos. Y eso hay un acuerdo en esa materia. Pero esa ley, ese proyecto de ley, entre medio vino el primer proyecto de reforma de Carta Fundamental y luego el segundo. Yo examiné el texto del proyecto que estamos hablando con el del segundo, parece que son parecidos, pero los dos fueron rechazados unánimemente por la sociedad, los dos proyectos. Queda entonces en vigor la Constitución de 1980, que tuvo varias modificaciones desde el punto de vista jurisdiccional, que en mi opinión tienen muchas dificultades, hay muchos detalles que analizar. Pero ese proyecto se vuelve a reabrir y uno espera que alguna comisión haya empezado a estudiarlo. Ya del 21 hasta esta fecha, el único avance que tiene es el informe de la Corte Suprema. Está archivado ese procedimiento. Entonces, si ese es el tema actualmente, se ve que no hay interés, desde el punto de vista legislativo, de mejorar en eso. No creo que haya acuerdo político. Que no tenga que venir otro estallido social para que haya interés. Pues ojalá que se entienda que esto se tiene que Bueno, el estallido avanzar, social ¿no? motivó de alguna manera una reacción entre las cuales estaba una nueva Carta Fundamental. Porque es cierto que nosotros nos guiamos por una Carta Fundamental o una Constitución que fue fraguada y manipulada por un gobierno dictatorial. Eso es la realidad, que trató por todos los medios de perpetuar
la dictadura, de alguna manera. Que no haya salido, no se haya aprobado después la designación de Pinochet. El hecho era que trataba de asegurar. Y por lo tanto era necesario ponerse de acuerdo en una carta fundamental que solucionara los problemas de la justicia, pero también los problemas de la gente, de la gran desigualdad que existe en este país. A ver si alguna vez lo podemos hacer, Milton, ¿no? A ver si alguna Entonces, vez llegamos a ese consenso. Soy un poco escéptico. En la actual coyuntura política creo que es inviable cualquier modificación en los próximos años. Muy bien. Don Milton Huica, a nombre del equipo, muchas gracias por su participación y su reflexión también, que es lo que buscamos en este programa. Muchas gracias a usted por su atención y muy agradecido de haber participado en su programa. Que esté muy bien, ¿eh? También gracias por la sintonía y por ser parte de esta comunidad del pensamiento. Nos encontramos mañana siempre en este Living Ciudadano desde Vía X. Chao, chao.